Sí, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, qué bueno, Bueno, buenas ¿qué tardes. tal, Beatriz? Qué bueno tenerte. Bueno, tenemos Bueno, acá, muchas gracias por la invitación. no, por favor, es un placer tenerte en el programa. Beatriz Mirkin es senadora a mandato cumplido durante 12 años por la provincia de Tucumán, es profesora de psicopedagogía, corregime si es correcto, Sí, de pedagogía. de pedagogía. Exacto. Bueno, y militante histórica del Sindicato de Amas de Casa y militante política, pero además del Sindicato de Amas de Casa. Y bueno, Beatriz, comentanos un poco qué se va a rendir un homenaje con relación a lo que hizo, digamos, a lo que causó la dictadura de Onganía en Tucumán. Así es. Bueno, lamentablemente se cumplen 60 años, mañana, 22 de agosto, del cierre del decreto ley de Onganía y del ministro de Economía Salimey, que primero intervino en los ingenios y a los pocos días los cerró. Eh, Eso significaron ese año cinco, cinco ingenios y en el año siguiente seis. De un total de 27 quedaron 16 ingenios en pie. La particularidad de Tucumán respecto a, a Salta y a Jujuy sobre todo, es que Tucumán, en primer lugar, en Tucumán se da la primera agroindustria de la Argentina, Ujú, que es la industria del azúcar. ujú, La traen los jesuitas en 1600 y el obispo Colombres es el que primero en esa época empiezan a trabajar con unos trapiches muy rudimentarios de madera, no solo en caña de azúcar, sino también en miel de abejas. El primer ingenio como industria, como agroindustria, se funda en el siglo XIX, se fundan tres ingenios a partir de 1822, pero la estructura agroindustrial de Tucumán tiene la particularidad que no existe en otra provincia, de que los dueños, los industriales, los dueños del ingenio no son dueños de la tierra, no eran dueños de la tierra. ujú, Existían pequeños productores y cooperativas con parcelas que vendían al ingenio, al industrial, la caña una vez cosechada. Por eso existían los trabajadores del surco y los trabajadores de fábrica. Eso no existe en Jujuy ni en Salta, donde el propio industrial es dueño del ingenio y de grandes extensiones de tierra. En el año anterior al cierre de los ingenios, en el año 1965, Tucumán producía 12.000 toneladas de azúcar. Es decir, perdón, Tucumán ponía en los ingenios 12.000 toneladas de caña de azúcar. ujú, Y actualmente, con el cierre de los 11 ingenios, Tucumán produce casi 9.000, ingresa casi 9.000 toneladas de caña de azúcar y el resto es producción de bioetanol, también de la caña de azúcar, porque lo que tiene a favor la cachaza, perdón, la hoja de la caña es que con eso genera propia energía el ingenio y le queda un adicional que puede generar más energía. Lo que ocurrió con el cierre de los ingenios es una, un golpe, un sablazo terrible a la producción, que a su vez era monoproducción. Ahora existe también la producción de limón y de aceites esenciales, de arándanos, de frutilla, etcétera, etcétera, porque tenemos varios climas al mismo tiempo en la provincia. Tenemos zona de llanura, zona de montaña, tenemos poco invierno, mucho sol, así que la situación de Tucumán ha variado notablemente, pero en ese momento, en el año 66, eh, vivían las ciudades, los pueblos, vivían en la provincia de Tucumán alrededor de los ingenios.
con casas fabricadas por los propietarios de los ingenios y en donde vivían las familias que una vez que dejaban de trabajar se tenían que ir. Pero además se pagaban con vales, de tal forma que se compraba en el almacén del mismo ingenio, del mismo dueño, y se quedaban sin un mango hasta que volvían a tener teóricamente que cobrar. Eh, la, la situación fue que tuvieron que emigrar internamente un 30% de la población. Impresionante. Casi 300.000 tucumanos se fueron de Tucumán sin trabajo, es decir, sin empleo, porque no conseguían trabajo. Pero aquí, justamente por esa producción en el surco, trabajaba toda la familia y cobraba uno. Trabajaba el esposo, la mujer y los niños no iban a la escuela. Muchas veces nos contaban de aquella época que se trabajaba con alpargatas, porque la alpargata en la escarcha, que mientras entraban en el surco se iba logrando manejar y no existía el zapato. Entonces, tener un zapato para algún trabajador del surco era una cosa realmente muy querida. Lo que quiero decir es que demográficamente también impactó enormemente, porque al irse un tercio de la población irse al Gran Buenos Aires, donde hay ya 4 generaciones de tucumanos, es una cuestión gravísima. Impactó socialmente, impactó culturalmente, impactó económicamente. La situación es que la provincia viene trabajando muy seriamente en que existan otro tipo de producciones, aumentando también la producción de bioetanol. Justamente hoy se está realizando el segundo Congreso Nacional de Bioetanol o biodiesel para el caso de otras producciones que no son de caña de azúcar. Pero lo que quiero transmitir es que todavía quedan pocos de aquellos que generaron grandes luchas intentando reabrir las fábricas. Algunas se reabrieron con la empresa nacional CONASA, producto del trabajo de los sindicatos que constituyeron la FOTIA, que es la Federación de Obreros de la Industria Azucarera, un sindicato impresionante de grande que le dio la personería gremial Perón, que tenía 55 sindicatos de base. Era el 4º sindicato nacional después de la UOM, de la carne, no recuerdo cuál es el tercero, pero el 4º era la FOTI. Y hay una ley nacional del desagravio a la provincia de Tucumán, a los coprovincianos que se vieron obligados a repatriarse, por decir, en otra zona del país y a vivir de otros recursos, no de los que conocía, una ley de desagravio y por el cual se realizan una cantidad de actos desde el día de ayer y mañana el acto central de antorchas en el ex ingenio Lastenia, que es el ingenio que queda muy cerca de aquí en la banda del río Salí, uno de los ingenios donde hay la estructura del ingenio se ha convertido en una estructura de talleres culturales y ahí permite hacer distintas actividades. Hay una marcha de antorchas en recuerdo, en reconocimiento, y quería decir que esa lucha de los trabajadores del surco y de la fábrica tuvo también en el año 76 otro golpe cívico-militar, un gran sablazo con la muerte de muchos de los obreros, el asesinato del secretario general de FOTI, Atilio Santillán, y también la desaparición de un gran compañero, Benito Romano, que era presidente de la empresa CONASA. Así que es una alegría poder recordarlos y es una tristeza enorme lo que han dejado deshecho de prácticamente todo el este tucumano.
Tucumán es una llanura que termina donde empiezan los valles, la precordillera y los valles calchaquíes. Pero en esa llanura desde el este, una llanura donde existían muchos tucumanos que trabajaban, por ejemplo, Simoca, que queda el Sulqui, que es famosa, conocido por el Sulqui, una gran ciudad del este tucumano, está abandonada por el ex ingenio que existía en esa localidad, y cuando uno va a los ralos, también quedan las chimeneas de los ingenios casi derruidas, y los gobiernos de la dictadura de la primera también generaron un operativo llamado Tucumán para darle recursos a algunos pícaros, como suelen hacerlo, para que sean subsidiados, y entonces vinieron textiles subsidiadas con máquinas que ya no funcionaban, vinieron del Uruguay, y al poco tiempo de recibir los recursos se retiraron y se cerraron las fábricas. Eso está recorriendo, se acaba de hacer una pequeña, una película, un corto que tiene 5 capítulos y que empezó a pasarse ayer, y está recorriendo por las escuelas para que haya memoria histórica sobre lo que ocurrió en la provincia, porque lo que había acá, y hay que entender que eso era central para afectar la producción de azúcar, es que había una sobreproducción. Y lo que le solicitaban los ingenios completamente, los industriales, los trabajadores, al gobierno nacional, es que les diera una especie de canon de subsidio del 10% para que permitiera la exportación de la sobreproducción de azúcares en el mercado interno, es decir, lo que se requería en el mercado interno, que no es ni siquiera la milésima parte de lo que le da a la pampa húmeda y a las zonas más ricas de la Argentina. Y el gobierno nacional se negó, de tal forma que hay todavía venta de azúcar que se le llama azúcar en negro, es decir, que no está en la estructura pública. A mí no me gusta decir en negro, como decía un señor de África, que en la Argentina todo lo malo es negro. Bueno, no sé cómo llamarle, que no está registrada, digamos, que se vende por fuera de los carriles. Entonces, bueno, es una alegría sí poder transmitir esto, porque seguimos acompañando. Hay una mujer que fue en las grandes movilizaciones en las rutas tucumanas en el año 66, Hilda Guerrero de Molina, que fue la primera baleada y muerta, por supuesto, por esa bala que no era de fogueo, no era de ruido, sino que era verdadera, y porque todas las familias salieron a defender sus propios trabajos. Eso, los tucumanos están permanentemente defendiendo a su provincia, intentando reconstruir con muchísima dedicación lo que ha sido una provincia, y trata de seguir siendo una provincia con enormes posibilidades, con una economía más floreciente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar en nuestro programa, esclarecernos todo esto que ha estado pasando con la provincia, y bueno, acompañamos a la provincia en su lucha, en su movilización, en sus reivindicaciones, y nuestro homenaje a quienes han sido perseguidos por defender los derechos de la provincia, de los trabajadores, y bueno, acompañemos también a todos los trabajadores y trabajadoras que han perdido sus fuentes de trabajo. Así que bueno. No, muchísimas gracias a ustedes, y tal vez pueda transmitirles lo que ocurra mañana. Ayer hubo una celebración interesante porque estuvo Juan Falú tocando la guitarra, y bueno, hay varios actos en distintos lugares del ingenio, y mañana nos vamos a encontrar de muchas poblaciones de Tucumán. Bueno, entonces sí, digamos, nos vamos en el próximo programa, vamos a comentar con los compañeros y compañeras cómo ocurrieron y cómo se llevaron adelante todas estas movilizaciones, recordaciones y homenajes. Y un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un beso grande. Un beso Muchísimas grande. gracias.